Tenía 24 años, un bebé en los brazos y nada más. Ningún techo, ningún destino, ninguna mano tendida. Caminaba sola por un camino de tierra cuando divisó un rancho abandonado con el portón abierto. Y ahí, entre la hierba alta, encontró un potro recién nacido que apenas se mantenía en pie. La cría la miró, se levantó temblando y fue hacia ella, como si ya supiera quién era. Dicen que los animales reconocen un corazón bueno antes que cualquier palabra. Si tú sabes lo que es empezar de cero, quédate aquí. Dale like ahora y no te vayas, porque lo que esta mujer construyó a partir de ese día te va a sorprender. En las tierras del interior de otros tiempos, relatos como este resonaban entre ríos y caminos de tierra. Rosario no sabía el nombre del camino. Sabía que venía del lado del poniente, que era de tierra roja apisonada y que las marcas de carreta de bueyes en el suelo indicaban que por ahí pasaba gente de vez en cuando, aunque ella no se había cruzado con un alma desde media mañana. Caminaba desde la madrugada, con la maleta de cuero en la mano derecha y Benito acomodado en el brazo izquierdo, envuelto en un paño de algodón que alguna vez fue blanco y ahora cargaba el color de todo por donde los dos habían pasado. Polvo, sudor, humo de fogata de orilla de camino. El niño dormía con esa entrega total que solo los bebés de brazos tienen, el cuerpo aflojado contra el pecho de la madre, los dedos de la mano cerrados en un puño diminuto que sujetaba la tela del vestido de ella como si supiera aún dormido que no podía soltar. El vestido era de tela gruesa, color tierra, remendado en los codos y con el dobladillo deshilachándose de tanto arrastrarse en el suelo. Los botines estaban gastados en la suela y el sombrero de palma, que la protegía del sol desde el comienzo de la caminata, tenía el ala aplastada de un lado donde Benito acostumbraba recargar la cabeza cuando estaba despierto. Rosario tenía el rostro quemado por el sol, los ojos oscuros y hundidos de quien durmió poco durante semanas seguidas, y una delgadez que no era de nacimiento, era de circunstancia, del tipo que llega cuando la comida escasea y el camino se alarga. Tenía 24 años, pero quien la viera en ese camino sin saber la edad le habría calculado más. La vida tenía prisa por envejecer a quien no tenía a nadie con quien repartir el peso. Hacía 11 días que había salido de la casa de la suegra. 11 días desde que doña Isaura, madre de Gerardo, había puesto la maleta del lado de afuera de la puerta y dicho, con una voz que no temblaba porque no tenía duda, que la casa era de ella, que el hijo estaba muerto y que Rosario ya no tenía razón de ocupar espacio ahí dentro, que se llevara al niño, ya que era de ella al fin y al cabo, y fuera a buscar el destino que Dios tuviera a bien ofrecerle. Rosario se quedó parada en el umbral por un instante, con Benito en el brazo, mirando a la mujer que era abuela de su hijo y que la miraba de vuelta como quien mira a una extraña. No discutió, no pidió. Agarró la maleta, acomodó al niño en el brazo y bajó los escalones del porche sin voltear la cara. Gerardo había muerto 3 meses antes, en el cruce de un río que creció con las lluvias de marzo. Era arriero, llevaba ganado entre los ranchos del interior y conocía ese río como conocía su propio nombre. Pero la lluvia de ese año vino diferente, y la corriente también. Se llevó 3 reses y se lo llevó a él. El cuerpo apareció 2 días después, atrapado en las raíces de un ahuehuete en la orilla de abajo, y fue enterrado en el panteón del pueblo con la ropa que traía puesta, porque no dio tiempo de buscar otra. Rosario estaba con Benito en brazos durante el entierro y no lloró, no porque no sintiera, sino porque había un tipo de dolor que seca a la persona por dentro antes de poder salir, y el de ella era de esa clase. El dolor de quien perdió el suelo y todavía tiene que mantenerse en pie porque tiene un hijo en los brazos. En los meses que siguieron, la convivencia con la suegra se fue pudriendo despacio, de la manera en que las cosas malas se pudren cuando nadie tiene el valor de tirarlas. Doña Isaura nunca había querido a la nuera. Pensaba que Gerardo se casó por debajo de lo que podía, con una muchacha sin dote y sin apellido que valiera. La muerte del hijo convirtió la antipatía vieja en acusación nueva. Empezó con miradas y medias palabras, avanzó a comentarios que dolían a propósito, y terminó esa mañana de martes con la maleta en el umbral y el sonido de la puerta cerrándose.
Rosario salió del pueblo sin avisarle a nadie, porque no había nadie a quien avisarle. El padre había muerto cuando ella era niña. La madre se fue de fiebres 2 años antes, y lo que quedó de familia cabía en un recuerdo y en una dirección anotada en un pedazo de papel. La dirección era de una tía abuela, hermana de la madre, que vivía en un pueblo lejano a varios días de camino a pie. Era la última persona en el mundo que cargaba la misma sangre que Rosario. Caminó 8 días para llegar. Durmió a la orilla del camino, bajo portales de capilla. Una vez en un granero que un ranchero le ofreció cuando vio al bebé y sintió lástima. Comió lo que llevaba en la maleta, harina de maíz, piloncillo, un trozo de carne seca y lo que aceptó de gente que cruzó el camino y tuvo más compasión de la que ella esperaba encontrar en desconocidos. Benito aún mamaba, y mientras ella tuviera leche, el niño no pasaba hambre. Pero Rosario sabía que la leche venía de ella, y que ella estaba comiendo cada vez menos, y que esa cuenta no iba a cuadrar por mucho más tiempo. Cuando llegó al pueblo donde vivía la tía, encontró la casa con llave. Un vecino que barría la banqueta le contó, sin quitarse el cigarro de la boca, que doña Generosa se había ido a la capital hacía unos 5 meses, llevada por un sobrino que Rosario no conocía. Dijo que no sabía si la vieja volvería y que la casa había quedado al cuidado de un compadre que pasaba de vez en cuando a revisar que nadie se hubiera metido. Rosario se quedó parada frente a esa puerta cerrada por un tiempo que no midió. Benito despertó en ese instante y empezó a llorar, no el llanto del hambre, sino ese llanto de incomodidad que los bebés hacen cuando sienten que algo está mal sin saber explicar qué. Ella acomodó al niño en el brazo, le dio la espalda a la casa y volvió al camino. Fue ahí donde todo pudo haber acabado, mi gente. Una mujer joven, sola, con un hijo de brazos, sin rumbo y sin nadie en el mundo esperándola. La mayoría de las personas se habría sentado a la orilla de ese camino y se habría quedado ahí hasta que alguien apareciera o hasta que la esperanza se acabara de una vez. Rosario no se sentó, acomodó la maleta en la mano, acomodó a Benito en el brazo y siguió caminando, porque detenerse en ese momento era aceptar que ya no había camino, y ella todavía no estaba lista para aceptar eso. Después, mucho tiempo después, ella contaría que no era valentía lo que sentía ese día. Era la falta de opción que, vista desde afuera, se parece mucho a la valentía. Caminó 2 días más. El camino se fue angostando, haciéndose menos marcado, como si cada vez menos gente pasara por ahí. La maleza crecía de ambos lados y se encontraba arriba en algunos tramos, formando un túnel de ramas y hojas que sofocaba el calor, pero escondía el horizonte. Rosario iba perdiendo la noción de dónde estaba y ganando la sensación extraña de que ese camino la llevaba a un lugar que no constaba en ningún mapa. Las piernas le dolían. El brazo que sostenía a Benito tenía un hormigueo constante que ya ni sentía de tan acostumbrada. La comida se había acabado el día anterior y lo que quedaba era un fondo de agua en el cantimplora que ella racionaba en tragos pequeños, mojando los labios del niño con el dedo antes de beber. Fue al final de la tarde del segundo día, cuando la luz se puso de ese dorado espeso que solo el campo tiene en las últimas horas, que ella vio el portón. Era de madera oscurecida por el tiempo, con una tranca de hierro oxidada que no estaba cerrada, solo recargada, como si alguien hubiera salido y no hubiera vuelto a cerrar. Detrás, un sendero de tierra subía suavemente hasta una casa baja de paredes de adobe, con el techo de teja cubierto de musgo en las esquinas, y un porche angosto al frente donde una banca de madera envejecía sin prisa. La maleza había crecido alrededor hasta casi cubrir las ventanas, y los árboles viejos del solar, de tronco grueso y ramas que se cruzaban en lo alto, cargaban frutos verdes que nadie recogía. Era un lugar que el tiempo había dejado atrás, no con prisa, sino con esa indiferencia mansa de quien simplemente se va y se olvida de avisar. Rosario se quedó parada en el portón, mirando. Benito estaba quieto en el brazo, los ojos abiertos, mirando a la nada con esa atención seria de bebé que todavía está aprendiendo que el mundo existe. Había algo en esa escena que era triste y bonito al mismo tiempo.
el abandono de la casa, la luz dorada pegando en las paredes descascaradas, el silencio que no estaba vacío, estaba lleno de grillos y de pájaros y de viento en la hierba. Y Rosario, que desde hacía 11 días venía siendo olvidada por el mundo, miró ese rancho abandonado y sintió algo que no sabía nombrar, una especie de reconocimiento, como si ella y ese lugar tuvieran algo en común que no necesitaba explicación. Empujó el portón que rechinó en las bisagras, pero cedió y entró. El interior de la casa era lo que el exterior prometía. Piso de tabla cubierto de polvo, paredes con el aplanado desprendiéndose, fogón de leña al fondo, mesa pesada al centro con 2 bancas. En un estante junto a la ventana, objetos que el tiempo había cubierto con una capa gris. Un quinqué de petróleo, una jícara, un frasco de medicina vacío, un rosario de cuentas oscuras colgado de un clavo. El aire olía a casa cerrada y a madera vieja, pero el techo aún detenía la lluvia, porque no había olor a humedad. El cuarto tenía una cama de fierro con colchón de paja, un baúl de madera con candado en la esquina y en la pared una imagen de santo en marco oscuro. Alguien había vivido ahí hasta no hacía mucho y se había ido o había dejado de existir sin que nadie viniera a recoger lo que quedó. Rosario se sentó en la orilla de la mesa con Benito en el regazo y le dio pecho, ahí mismo, dentro de esa casa que no era suya, oyendo el silencio del atardecer entrar por las rendijas. Y mientras el niño mamaba con los ojos cerrados, ella miró alrededor y pensó que necesitaba un techo para esa noche y que ese techo estaba ahí, fuera de quien fuera. Después resolvería lo demás. Después pensaría en lo que estaba bien y lo que estaba mal. En ese instante todo lo que existía en el mundo era el cansancio en el cuerpo, el hijo en el brazo y un techo que no se llovía. Fue cuando se levantó para ver la parte de atrás de la casa que escuchó el sonido. Un llamado fino, débil, que venía de cerca de la cerca de postes. No era pájaro y no era animal del monte, era el sonido de un animal recién nacido llamando a alguien que no venía. Rosario puso a Benito en el colchón de paja, lo rodeó con la maleta y la almohada para que no rodara, y salió por la puerta trasera siguiendo ese hilo de sonido. La hierba estaba a la altura de la cintura y la luz del final de la tarde pintaba el pastizal entero de oro. Caminó unos 50 pasos hasta la cerca y fue ahí que lo vio. Echado en la hierba, con las patas dobladas y la cabeza levantada en la dirección de su propio llamado, había un potro. Pequeño, castaño rojizo, con marcas claras en las patas y un hocico fino que se movía sin parar, olfateando el aire con la urgencia de quien busca lo que no encuentra. Era recién nacido. El pelo aún estaba medio pegado, las patas eran demasiado delgadas para el cuerpo, y cuando intentó levantarse al sentir la presencia de ella, se tambaleó y casi cayó de lado. Rosario miró alrededor buscando a la yegua. No la encontró. Miró hacia el pastizal que se extendía más allá de la cerca. Nada. Miró el suelo alrededor de la cría y entendió sin que nadie necesitara explicarle. La tierra removida, la hierba aplastada en un área amplia, las marcas oscuras en el suelo. La madre había parido ahí y no había resistido. El potro levantó los ojos hacia ella, ojos grandes, oscuros, de animal que acaba de llegar al mundo y todavía no ha aprendido a tenerle miedo a nada. Hizo el sonido de nuevo, ese llamado tembloroso que era pedido y pregunta al mismo tiempo. Rosario se agachó despacio y extendió la mano. La cría estiró el cuello y apoyó el hocico en sus dedos, tibio y húmedo, con una delicadeza que no parecía posible en un animal tan nuevo. Después hizo lo que cambió todo. Se levantó con las patas temblando, dio 2 pasos torcidos y recargó la cabeza en el brazo de ella, como si hubiera decidido en ese segundo que ella era lo más parecido a lo que había perdido. Dicen que los animales sienten, que reconocen a quien tiene el corazón en su lugar antes de cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier prueba. Y ese potro, que no tenía un día de vida, eligió a Rosario antes de conocer cualquier otra cosa del mundo. Ella se quedó ahí, agachada en la hierba dorada,
con la mano en el cuello de la cría, sintiendo el temblor del cuerpo pequeño y el calor de cosa que acaba de nacer. Y por primera vez en 11 días sintió que le ardían los ojos. No lloró. La lágrima no bajó. Pero algo se movió por dentro, como una puerta que el viento empuja después de haber estado cerrada demasiado tiempo. Ahí estaba ella, una mujer sin nada, en un rancho que no era suyo, con un bebé durmiendo allá adentro, y un potro huérfano que decidió confiar en ella antes de conocer cualquier otra cosa que la vida tuviera para ofrecer. 2 crías sin madre. Y ella, que tampoco tenía a nadie, de pronto tenía 2 seres en el mundo que dependían de ella para existir. Y fue eso, mi gente, lo que hizo que Rosario se levantara del suelo esa tarde. No fue valentía, no fue un plan, no fue fe. Fue el peso de ser necesaria. El peso bueno, el único peso que levanta a uno en lugar de tumbarlo. Esa primera noche, Rosario durmió en el piso de la sala, con Benito en el colchón de paja al lado y el potro del otro lado de la pared trasera, echado junto a la puerta, tan cerca que ella alcanzaba a oír su respiración por la rendija de la madera. No durmió mucho, no durmió profundo, pero durmió, y cuando el cuerpo duerme, aunque sea poco, después de 11 días de camino, ya es suficiente para que el mundo parezca menos imposible por la mañana. Despertó con la claridad fina que entraba por la rendija de la ventana y con el sonido del potro intentando ponerse de pie allá afuera, ese ruido de pezuña golpeando el suelo y el llamado bajo que hacía de rato en rato, como si estuviera comprobando que ella seguía ahí. Se levantó, agarró a Benito, abrió la puerta trasera. La cría estaba de pie, medio chueco, las patas todavía flojas, pero de pie. Cuando vio a Rosario, dio 3 pasos hacia ella y apoyó el hocico en la mano que ella extendió, de la misma forma que había hecho la víspera, con esa confianza que no pedía permiso. El sol nacía detrás de los árboles y lanzaba una luz anaranjada sobre el solar cubierto de hierba, y en esa luz, el pelo castaño del potro agarraba un brillo que parecía de cobre nuevo. Rosario se quedó mirándolo por un momento y pensó que necesitaba resolver una cosa antes que cualquier otra. La cría necesitaba comer, y sin la madre, quien iba a alimentarlo era ella. No tenía leche de vaca, no tenía nada más que lo que su propio cuerpo ofrecía. Rosario se sentó en el quicio de la puerta trasera, acomodó a Benito en un brazo y con el otro empapó un pedazo de trapo en su propia leche materna, exprimiendo con paciencia hasta que la tela quedó empapada. Después se la ofreció al potro, que agarró el trapo con la voracidad de quien tenía hambre de verdad, chupando con fuerza, los ojos cerrados, el cuerpo entero concentrado en ese gesto de supervivencia. Rosario se quedó ahí, alternando entre el hijo y la cría, repartiendo lo poco que tenía entre los dos sin pensar en ella misma. Porque madre es animal que se pone al último de la fila aun cuando es la que más necesita. Sabía que aquello no iba a durar mucho. La leche dependía de que ella comiera, y la comida era casi ninguna, pero esa mañana alcanzó, y cuando las cosas alcanzan para el día que está enfrente, el día de atrás pierde importancia. Los días que siguieron fueron de descubrimiento y de trabajo, uno mezclado con el otro sin separación. Rosario despertaba antes del sol y salía a conocer lo que el rancho tenía que mostrar, porque ese lugar era del tipo que iba entregando sus secretos despacio, como persona desconfiada, que solo cuenta lo que sabe cuando se siente segura. Al tercer día, encontró la huerta en la parte de atrás. Árboles frutales, guayabos, un naranjo, todo crecido sin cuidado pero todavía produciendo, terco como planta vieja que da fruto, aunque nadie se lo pida. Al cuarto día, descubrió el manantial. Brotaba entre 2 piedras en el fondo de un área baja que quedaba detrás de la huerta, un hilo de agua limpia y fresca que bajaba por un surco natural hasta perderse entre la hierba. Al quinto día, encontró en el cobertizo lateral una colección de herramientas colgadas en la pared. Azadones, hoz, machete, serrucho, todo oxidado, pero todavía con mango, todavía con forma, todavía con utilidad, para quien tuviera brazo y disposición. Rosario tenía las 2 cosas. Empezó por la casa,
porque la casa es el principio de todo. Barrió el piso hasta que la madera oscura apareció debajo del polvo. Sacudió el colchón en el solar, arrancó las telarañas de los rincones, restregó la mesa con arena y agua hasta que la superficie quedó limpia. Abrió todas las ventanas, aun las que estaban hinchadas y trabadas, forzando con las dos manos hasta que la madera cedió y dejó que el viento entrara y se llevara el olor de tiempo estancado. Con cada ventana que abría, la casa parecía respirar un poco más hondo, como un pecho que estuvo apretado y por fin puede llenarse de aire. Benito se quedaba en el colchón mientras ella trabajaba, rodeado por la maleta y los trapos, y el potro se quedaba en la puerta trasera echado en el quicio, mirando hacia adentro con los ojos atentos de quien está vigilando. La cría fue ganando fuerza cada día. Al tercer día ya se mantenía en pie sin tambalearse. Al quinto ya caminaba por el solar con ese paso desgarbado de potro que todavía está aprendiendo el tamaño de sus propias patas. Al séptimo día siguió a Rosario hasta la huerta y volvió solo, al trote corto e inseguro de quien descubrió que correr es posible. Ella lo llamaba Aurora, porque lo había encontrado cuando el día se estaba muriendo, pero lo que él representaba era comienzo. Era el nombre que tenía sentido para ella, y nombre que tiene sentido es nombre correcto. Aurora dormía junto a la puerta trasera todas las noches, y toda mañana estaba ahí cuando Rosario abría, con el hocico recargado en la madera y el cuerpo tibio de quien no se movió del lugar en toda la noche. Y había unas 5 gallinas que Rosario encontró al quinto día picoteando detrás del cobertizo, flacas y medio arisca, pero vivas y poniendo, porque gallina es animal que insiste en existir aun cuando las condiciones dicen que no debería. Fue al 9º día que apareció la primera persona. Rosario estaba en el solar, desmontando hierba alrededor de la casa con el machete, cuando oyó una voz en el portón. Levantó los ojos y vio a una mujer parada del lado de afuera, baja, de cuerpo ancho, con un rebozo en la cabeza y un canasto en la cintura. Tenía el rostro redondo y oscuro de quien vivió toda la vida bajo el sol, y los ojos pequeños y vivos de quien mira las cosas con más atención de lo que parece. Se quedó ahí parada sin entrar, sin gritar, solo esperando, que es la manera de la gente del campo que fue criada sabiendo que portón de rancho ajeno no se cruza sin invitación. Rosario fue hasta ella. La mujer se presentó como doña Querubina, partera y curandera de la región, y dijo que había visto humo saliendo de la chimenea del rancho de don Fermín los últimos días y que había venido a ver quién era, porque esa casa estaba cerrada desde que el viejo murió, y humo en casa de difunto era cosa que necesitaba explicación. La voz era firme y sin rodeos, pero no era hostil. Era la voz de quien está acostumbrada a llegar a lugares difíciles y resolver lo que hay que resolver. Rosario contó lo que tenía que contar, que estaba de paso, que no tenía a dónde ir, que había entrado al rancho buscando un techo para la noche y que la noche se había convertido en días. Contó del bebé y del potro y de las gallinas, y mientras contaba, fue notando que la mujer no mostraba asombro con nada de aquello, solo escuchaba con esa atención quieta de quien ha oído muchas historias en la vida y sabe que las mejores son las que no se inventan. Doña Querubina se quedó en silencio un momento después de que Rosario terminó. Miró el solar, la casa con las ventanas abiertas, la ropa tendida en el cordel, la hierba cortada alrededor. Después miró a Rosario de una manera demorada, midiendo algo que no era estatura ni peso, era otra cosa. Entonces dijo que don Fermín había muerto hacía unos 6 meses, solo, que el cuerpo lo había encontrado el carretero que pasaba cada viernes y que nadie había aparecido a reclamar nada porque el viejo no tenía familia conocida. Dijo que la tierra nunca fue registrada en la oficina del pueblo, que Fermín siempre decía que la tierra buena se registra con el sudor y no con el papel, y que eso ahora era un problema y una ventaja al mismo tiempo. Problema porque cualquiera podía reclamar, ventaja porque cualquiera podía quedarse. Dijo eso y se quedó mirando a Rosario como quien espera para ver qué va a hacer la otra con la información. Rosario guardó aquello en silencio.
Y doña Querubina se fue esa tarde sin decir más nada sobre el asunto, pero dejó en la banca del porche un envoltorio de tela con harina de maíz, un pedazo de tocino y un manojo de hierbas que dijo que era para té, que ayudaba a que la leche bajara con más fuerza, y que madre que amamanta necesita ayuda, aunque no la pida. Volvió 2 días después con un bote de leche fresca, todavía tibia de tan reciente, y dijo que una vecina llamada Doña Piedad, que vivía a media legua camino arriba y tenía vaca lechera de buena producción, iba a mandar leche todas las mañanas con un muchacho que pasaba por ahí de camino al pueblo. Dijo que no era caridad, que era gente ayudando a gente, y que en el campo quien tiene comparte con quien necesita, porque sabe que un día la necesidad cambia de lado. Y así fue. A la mañana siguiente, un muchacho descalzo de unos 10 años apareció en el portón con un bote de leche en la mano, lo dejó en la banca sin decir gran cosa y salió corriendo. Y a la mañana siguiente, y a la otra, y a la otra, hasta que se volvió rutina. Rosario se quedó mirando a la mujer irse por el camino de tierra y sintió que acababa de conocer a alguien que sabía más de lo que decía y que decía solo lo que creía que el otro estaba listo para oír. En la segunda semana, el rancho empezó a cambiar de cara. Rosario deshierbó el solar entero, abrió camino hasta la huerta, limpió el manantial de hojas y ramas hasta que el agua corrió con más fuerza. Preparó un surco en el bajío, el área húmeda detrás de la huerta, donde el manantial alimentaba el suelo por debajo, siguiendo el instinto de quien creció viendo a la madre sembrar y guardó en la memoria lo que los ojos aprendieron. Sembró col con semillas que encontró en un frasco dentro del cobertizo y frijol con granos que separó de un costal viejo que don Fermín había dejado en la alacena. La leche de doña Piedad llegaba cada mañana y alcanzaba para Aurora, para Benito y para ella, y todavía sobraba un poco que Rosario guardaba en una jícara tapada con trapo a la sombra. Aurora bebía con ganas y crecía a ojos vistas, y Benito engordaba en brazos de la madre, con esa salud redonda de niño que por fin está comiendo lo suficiente. Aurora crecía como si tuviera prisa de compensar el comienzo difícil. En 2 semanas ya estaba firme en las patas, ya corría por el solar, ya seguía a Rosario a todos lados con esa fidelidad absoluta de animal que eligió a su dueño antes de que el dueño lo eligiera a él. Cuando Rosario iba a la huerta, Aurora iba detrás. Cuando Rosario se sentaba en la banca del porche a amamantar a Benito al final de la tarde, Aurora se echaba a sus pies, el hocico apoyado en la pezuña, los ojos medio cerrados, con esa paz de animal que encontró el lugar donde quiere quedarse. Y Benito, que estaba creciendo con la rapidez silenciosa de los primeros meses, empezó a extender la mano hacia el potro cada vez que lo veía, y Aurora se acercaba y dejaba que el niño le tocara el hocico con esa delicadeza que es todavía más bonita cuando viene de un animal que tiene fuerza para no tenerla. Fue al 15º día que apareció Josué. Rosario estaba arreglando la cerca de atrás, amarrando postes con bejuco, porque no tenía clavos ni alambre, cuando oyó sonido de cascos en el camino. Levantó los ojos y vio a un hombre a caballo deteniéndose en el portón, con una niña pequeña sentada en la grupa, los brazos enlazados en la cintura del padre, con la confianza de quien hace eso todos los días. El hombre desmontó sin prisa, amarró el caballo en el poste del portón y se quedó esperando del lado de afuera, sombrero en mano, de la manera en que la gente bien criada del campo hace cuando llega a propiedad que no es suya. Era hombre de unos 30 años, hombro ancho, mano gruesa de quien trabaja con madera, rostro quemado de sol con una barba corta que parecía haber sido recortada con navaja y no con tijera. Los ojos eran claros y directos, del tipo que mira a la persona y no al piso. La niña que estaba con él saltó de la grupa sola y se quedó al lado, agarrando la mano del padre, con esa mezcla de curiosidad y timidez que los niños pequeños tienen cuando llegan a un lugar que no conocen. Rosario fue hasta el portón. El hombre se presentó como Josué Carpintero, habitante de una propiedad a 2 leguas de ahí, del lado de la sierra. Dijo que doña Querubina había pasado por su casa y mencionado que el rancho de don Fermín tenía gente nueva
y que el techo necesitaba reparación en una esquina donde la teja se había quebrado. Dijo que había traído unas tejas que le sobraron de un trabajo y que podía cambiarlas si ella quería, que no costaba nada y que para eso eran los vecinos. La voz era tranquila, sin adorno, del tipo que dice lo que tiene que decir y no pone palabra de más. La niña, que se llamaba Lucía y tenía 5 años, se quedó mirando a Rosario con esa seriedad de niño que está decidiendo si le gusta o no le gusta a alguien, y aparentemente decidió que sí, porque soltó la mano del padre y preguntó si había caballo ahí. Rosario señaló a Aurora, que estaba parado en el solar mirando toda la escena con la cabeza levantada. Lucía abrió los ojos del tamaño que los ojos de los niños se abren cuando ven lo que querían ver, y fue caminando hacia el potro sin pedirle permiso a nadie. Josué hizo ademán de llamar a la hija de vuelta, pero Rosario dijo que no había problema, que Aurora era manso, y los dos se quedaron mirando a la niña acercarse al potro y extender la mano, y a Aurora bajar el hocico y olfatear sus dedos con esa misma delicadeza que tenía con Benito, como si supiera que mano pequeña pide cuidado. Josué se subió al techo esa mañana y cambió las tejas quebradas en menos de 1 hora, con la seguridad de quien hace ese tipo de trabajo desde que aprendió a subir una escalera. Trabajó callado, sin conversación, y cuando bajó, Rosario le ofreció agua y un pedazo de piloncillo que doña Querubina había traído. Él aceptó, y los dos se quedaron sentados en la banca del porche por un momento, en silencio, mirando a Lucía jugar con Aurora en el solar, mientras Benito dormía en el regazo de Rosario. Era un silencio que no pedía ser llenado. Era el tipo de silencio que existe entre gente que no se conoce, pero que reconoce en el otro algo familiar. Cuando Josué se fue, con Lucía en la grupa quejándose de que quería quedarse más, él se detuvo en el portón y dijo, sin mirar directamente a Rosario, que si necesitaba ayuda con cosas de madera, cerca, banca, puerta, que mandara recado por doña Querubina. Dijo que vivía solo con la niña y que sabía lo que era sacar adelante una propiedad sin tener con quién repartir el peso. Dijo eso mirando hacia el camino, hacia el horizonte, no hacia ella. Y Rosario entendió que era la manera que él tenía de decir algo grande haciéndolo parecer pequeño. No preguntó más, solo asintió, y se quedó en el portón viendo a los dos desaparecer en la curva del camino, el padre con la hija en la grupa, el caballo al paso lento de quien regresa a casa sin prisa. Esa noche, después de apagar el quinqué y acostarse con Benito al lado, Rosario se quedó oyendo los sonidos del rancho en la oscuridad. El viento en los árboles, los grillos, el croar de las ranas cerca del manantial y el sonido suave de Aurora acomodándose en la puerta trasera, ese ruido de animal que se echa y suspira antes de dormir. Y en medio de esos sonidos, por primera vez desde que salió de la casa de la suegra, Rosario sintió algo que tardó en reconocer porque hacía tiempo que no lo sentía. Era una quietud que no era solo de afuera, era de adentro también. No era felicidad, todavía no, era pronto para eso, pero era la ausencia del miedo. Y para quien vivió con miedo el tiempo suficiente, la ausencia de él ya es una especie de comienzo. El problema llegó en forma de polvo en el camino. Rosario estaba en el bajío cosechando las primeras coles del surco, que habían salido firmes y verdes de una manera que parecía agradecimiento de la tierra porque alguien finalmente la hubiera cuidado, cuando oyó el sonido de caballos al frente del rancho. No era uno solo, eran 2, tal vez 3, por el peso del galope en el suelo apisonado. Ella soltó las coles en el canasto, se limpió las manos en el vestido y fue hasta el frente de la casa. Parados en el portón, montados en caballos bien cuidados y ensillados con cuero bueno, estaban 2 hombres que ella nunca había visto. Uno era delgado, de bigote fino y sombrero de fieltro, con una cara que parecía hecha para mirar de arriba a abajo. El otro era mayor, de hombros anchos y expresión de quien está acostumbrado a hacer lo que el primero manda. Los dos se quedaron ahí, del lado de afuera, mirando hacia dentro del rancho, como quien mira algo que ya considera suyo. El del bigote paseó los ojos por el solar deshierbado, por la ropa en el tendedero, por el humo que salía de la chimenea,
y Rosario vio en su rostro una expresión que conocía bien, porque la había visto en la cara de la suegra muchas veces. Era la mirada de quien no le gusta lo que encuentra, no porque lo que encontró sea malo, sino porque lo que encontró no estaba en los planes. Se quedaron así por un rato que pareció largo, mirando sin hablar, y después espolearon los caballos y se fueron por el camino sin decir una palabra. Rosario se quedó parada en el porche con Benito en el brazo, mirando el polvo que los caballos levantaron irse asentando despacio en el camino. Aurora estaba a su lado, tenso, con las orejas paradas y el cuerpo rígido de esa manera en que los caballos se ponen cuando sienten que algo en el aire no está bien. Ella le pasó la mano por el cuello y se quedó ahí hasta que el camino volvió a quedar quieto. No sintió miedo. Sintió lo que viene antes del miedo, que es la conciencia de que algo se acerca y que cuando llegue va a exigir más de ella de lo que el cuerpo cansado cree que puede dar. Al día siguiente, doña Querubina apareció. Llegó a media mañana sin avisar, como siempre hacía, con el canasto en la cintura y ese modo de quien sabe la hora exacta de llegar a los lugares. Se sentó en la banca del porche, aceptó la taza de café que Rosario le ofreció y se quedó un rato en silencio, mirando el solar, mirando la huerta a lo lejos, mirando a Aurora que pastaba suelto cerca de la cerca. Después empezó a hablar, y lo que dijo, lo dijo despacio, escogiendo las palabras con el cuidado de quien sabe que palabra dicha no regresa. Contó que los dos hombres en el portón eran gente del coronel Arístides, hacendado de la región, dueño de tierras que iban de un horizonte al otro y de una influencia que llegaba todavía más lejos. Contó que el coronel quería el rancho de don Fermín desde hacía mucho tiempo, no por la casa ni por la huerta, sino por el manantial. El agua que brotaba entre las piedras en el fondo del bajío alimentaba un manto que corría por debajo de la tierra y iba a desembocar en el arroyo que cruzaba la hacienda del coronel. Quien controlara el manantial, controlaba el agua, y en el interior seco de esas tierras, agua era poder, era ganado vivo, era pasto verde, era cosecha que prosperaba mientras la del vecino moría de sed. Contó que el coronel había intentado comprarle la tierra a Fermín en vida, más de una vez, y que el viejo siempre se negó. Dijo que Fermín era hombre callado, pero de raíz honda, de esos que no se doblan ante la presión porque aprendieron temprano que doblarse una vez es doblarse para siempre. Rosario escuchó todo con las manos quietas en el regazo y el rostro sereno. Doña Querubina la miró, esperando la reacción que no llegó, y entonces hizo algo que Rosario no esperaba. Sonrió. Una sonrisa pequeña, de esquina de boca, que no era de alegría y no era de burla, era de reconocimiento. Como si la ausencia de desesperación en el rostro de Rosario fuera exactamente la respuesta que Querubina estaba buscando. Dijo que tenía más cosas que contar, pero que no era el momento todavía, que algunas cosas necesitaban tiempo para madurar antes de ser cosechadas, y que Rosario iba a entender cuando llegara la hora. Se levantó, dejó en la banca un frasco de miel de abeja y un paquete de velas de sebo, y se fue por el camino con el paso firme de quien nunca tiene prisa, pero nunca llega tarde. Los días que siguieron fueron de trabajo y de espera. Rosario siguió cuidando el rancho como si nada hubiera cambiado, porque había aprendido con la vida que la mejor respuesta para una amenaza que todavía no toca la puerta es seguir haciendo lo que hay que hacer. Deshierbó el resto de la huerta, podó las ramas bajas de los árboles para que la luz entrara, reforzó la cerca de atrás con postes nuevos que cortó en el monte con el machete. Las coles del bajío crecían con una voluntad que parecía de gente, y las gallinas, que habían engordado con el maíz viejo que Rosario encontró en un costal en el cobertizo, ponían todos los días con la regularidad de quien por fin tiene razón para producir. Aurora ya estaba del tamaño de un caballo joven, el pelo castaño oscureciéndose en un tono de caoba, las patas firmes, el cuerpo ganando la forma ancha y fuerte que iba a tener cuando terminara de crecer. Seguía a Rosario a todas partes, pero ya no con la dependencia de cría, sino con la compañía de igual, como si hubiera pasado de hijo a compañero sin que ninguno de los dos notara el cambio.
Cuando Rosario iba hasta el manantial, Aurora iba con ella y se quedaba bebiendo agua mientras ella trabajaba. Cuando ella se sentaba en el porche al final del día, él se quedaba parado a su lado, la cabeza girada hacia el camino, mirando el horizonte con esa atención que los caballos tienen cuando están cuidando algo. Josué aparecía de semana en semana, a veces con Lucía, a veces solo, siempre con un motivo práctico que ya no necesitaba existir, pero que ninguno de los dos cuestionaba. Una vez trajo una puerta nueva para el cobertizo, hecha de madera fuerte, que él mismo había cortado y cepillado, con bisagras de fierro, que encajó en los marcos con la precisión de quien hace eso como oficio y como arte. Otra vez trajo un banquito pequeño que había hecho para Lucía, pero que la niña declaró que era para Benito, que ya estaba empezando a sentarse solo y necesitaba un lugar propio. Lucía pasaba las tardes enteras con Aurora, cepillándole el pelo con un pedazo de estopa, peinándole la crin con los dedos, conversando con él en esa voz baja y seria que los niños usan cuando están tratando un asunto importante con un animal. En una de esas tardes, mientras Lucía estaba con Aurora y Benito dormía en la hamaca que Josué había colgado en el porche, Rosario y él se quedaron sentados en la banca mirando el sol bajar. Josué contó que su mujer se llamaba Magdalena y que había muerto en el parto de la segunda hija, que tampoco sobrevivió. Contó con esa voz plana de quien ya contó la misma historia las veces suficientes para no trabarse, pero que todavía carga el peso en cada palabra como piedra en el bolsillo. Dijo que Lucía tenía 2 años cuando pasó y que los dos se habían arreglado desde entonces, él haciendo el trabajo de 2 y ella creciendo con la seriedad de niña que aprendió temprano que la vida no espera a que nadie esté listo. Rosario no dijo nada por un momento. Después contó de Gerardo, del río, de la corriente, de la suegra, del camino. Contó sin adornos y sin lástima de sí misma, porque lástima de sí misma era un lujo que no cabía en la maleta que cargó durante 11 días. Josué escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, se quedó mirando al frente en silencio. Entonces dijo, con la voz más baja, que el dolor grande compartido no se hace más chico, pero se hace más ligero, porque el peso se reparte. Dijo eso y se quedó callado. Y el silencio que vino después no estaba vacío. Era el tipo de silencio que solo existe entre gente que acaba de mostrar una parte de sí que normalmente se queda guardada. La amenaza del coronel Arístides se volvió cosa concreta una mañana de lunes. Rosario despertó con el ruido de voces en el portón y cuando salió encontró a un hombre que no conocía, de traje oscuro y sombrero negro, montado en un caballo castaño de silla lustrada. Tenía en la mano un papel doblado que le extendió sin desmontar y sin quitarse el sombrero, con la superioridad de quien entrega sentencia y no invitación. Era una notificación, redactada en lenguaje que Rosario tuvo dificultad para entender por completo, pero cuyo sentido era lo bastante claro como para helarla. El coronel Arístides reclamaba la propiedad del rancho como tierra abandonada sin herederos legales, y la ocupación de Rosario era clasificada como invasión. Tenía 30 días para desocupar la propiedad y entregar la tierra al demandante, bajo pena de desalojo por fuerza de ley. Rosario se quedó con el papel en la mano, parada en el solar, mientras el hombre de traje se iba sin esperar respuesta. Benito estaba en sus brazos, jugando con el collar de semillas que doña Querubina le había dado en la última visita, ajeno a todo. Aurora estaba parado a su lado, el cuerpo tenso, los ojos siguiendo al jinete hasta que desapareció en el camino. Rosario miró el papel, miró el rancho alrededor, el solar que había deshierbado con sus propias manos, la huerta que había podado, el bajío con las coles, la cerca que había reparado, y sintió algo que no era miedo y no era rabia, era una claridad fría, del tipo que llega cuando la persona entiende que todo lo que construyó está en riesgo y que nadie va a defender eso por ella. Josué apareció al día siguiente, antes de que saliera el sol. Alguien del pueblo había llevado la noticia, porque en el campo las cosas viajan más rápido que caballo, y él vino sin que nadie lo llamara, con la cara cerrada de quien durmió poco, pensando en algo que no es suyo
pero que decidió que le importa. Leyó el documento despacio, pidió leerlo de nuevo, lo dobló y lo devolvió sin hacer comentarios sobre lo que decía. Dijo que conocía a un hombre en la ciudad, un tinterillo llamado don Venancio, que no era abogado de título pero entendía de ley de tierras mejor que mucho licenciado, y que tenía fama de no agacharse ante ningún coronel. Dijo que podía ir a hablar con él si Rosario quería. Rosario dijo que quería. Josué asintió y se fue, y volvió 2 días después con don Venancio, montado en una mula mansa, un hombre de unos 60 años, delgado, calvo, de lentes redondos y manos que parecían haber hojeado más papel que cualquier otra cosa en la vida. Don Venancio recorrió el rancho entero antes de sentarse a conversar. Miró la casa, el cobertizo, la huerta, el manantial, la cerca. Miró a Aurora con la curiosidad de quien no esperaba encontrar un caballo ahí. Miró a Benito con la ternura involuntaria que los viejos tienen cuando ven a un bebé de brazos. Después, se sentó en la banca del porche, aceptó café y pidió que Rosario le contara todo desde el principio. Ella contó. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un rato que pareció largo. Después dijo que la situación no era sencilla, pero tampoco era imposible. Dijo que el coronel tenía influencia, pero influencia no era derecho, y que la ley de tierras reconocía posesión por ocupación productiva en casos de propiedad sin herederos declarados. Dijo que Rosario estaba haciendo exactamente lo que la ley pedía para reconocer posesión, habitando, produciendo, cuidando. Pero dijo que necesitaba más. Necesitaba testigos que confirmaran que el rancho estaba abandonado cuando ella llegó, que no había herederos y que la ocupación era pacífica y de buena fe. Fue esa noche, después de que don Venancio se fue prometiendo preparar la defensa, que doña Querubina apareció de nuevo. Vino al anochecer, lo que no era su costumbre, con el paso más apresurado de lo normal y un envoltorio de tela debajo del brazo que sujetaba con un cuidado que Rosario notó desde lejos. Se sentó en el porche, rechazó café y se quedó mirando a Rosario por un momento largo antes de empezar a hablar. Dijo que había esperado para ver si Rosario era la persona indicada. Dijo que la había observado durante semanas, la manera en que trabajaba la tierra, la manera en que cuidaba al niño, la manera en que trataba a los animales, la manera en que se mantuvo de pie cuando los hombres del coronel aparecieron en el portón y cuando el papel de la notificación llegó. Dijo que Fermín era amigo suyo y que antes de morir le había pedido algo y que ella lo había guardado esperando el momento de cumplir. Abrió el envoltorio despacio. Adentro había una llave de fierro, vieja, oscurecida por el tiempo, del tamaño de la palma de la mano. Querubina dijo que la llave abría el baúl de madera que estaba en el cuarto, ese baúl con candado que Rosario había visto el primer día y nunca había podido abrir. Dijo que Fermín pidió que la llave fuera entregada a quien se quedara en el rancho y lo cuidara como si fuera suyo, y que él mismo había dicho esas palabras, que la persona indicada iba a aparecer y que Querubina iba a saber cuándo la viera. Rosario agarró la llave y se quedó con ella en la mano, sintiendo el peso del fierro y el peso de lo que aquello significaba. Querubina se puso de pie, le puso la mano en el hombro a Rosario por un instante y se fue en la oscuridad sin decir más nada, porque no quedaba nada que necesitara ser dicho con palabras. Rosario esperó a que Benito se durmiera. Encendió el quinqué, fue hasta el cuarto, se arrodilló frente al baúl y metió la llave en la cerradura. Giró. La traba se dio con un chasquido seco que resonó en el cuarto vacío. Levantó la tapa despacio y la luz del quinqué entró al baúl junto con sus ojos. Adentro había poca cosa, pero lo poco que había era de otro peso. Una camisa de lino doblada con un cuidado que parecía de despedida. Un retrato en cartón de un niño que Rosario no conocía, de ojos grandes y expresión seria, con una dedicatoria en el reverso que decía solamente «Joaquín, mi hijo», y al fondo, debajo de todo, un sobre grueso, sellado con cera, con la letra firme de quien escribió con la mano pesada, pero el pensamiento claro. Rosario abrió el sobre con cuidado, como si lo que estaba adentro pudiera deshacerse si tenía prisa.
Había 2 documentos. El primero era una escritura de la propiedad, registrada en una notaría de una ciudad lejana, con el plano del terreno dibujado a mano, límites marcados, firmas de 2 testigos y sello oficial. La tierra tenía dueño, la tierra tenía documento, y el dueño era Fermín, el que todo mundo decía que nunca había registrado nada. El segundo documento era una carta. No era larga. Fermín escribía como hablaba, con pocas palabras y ninguna de sobra. Decía que la tierra era suya por derecho y por sudor, que la había registrado en una notaría lejana porque no confiaba en las del pueblo donde el coronel tenía influencia. Decía que no tenía heredero de sangre, porque el hijo había muerto de fiebre a los 12 años, y la mujer se había ido de tristeza 2 años después, y que desde entonces había vivido solo con la tierra y con los animales, y con la certeza de que un día iba a llegar alguien que mereciera quedarse. La carta terminaba con una frase que Rosario leyó 3 veces antes de poder soltar el papel. Decía así: «Quien cuida lo que quedó atrás, merece lo que viene por delante. Si estás leyendo esto, es porque te quedaste. Y si te quedaste, la tierra es tuya por derecho de quien no se rindió». Rosario se quedó con la carta en las manos por un tiempo que no supo medir. El quinqué temblaba en la mesa, la llama balanceándose con un viento fino que entraba por la rendija de la ventana. Afuera, el rancho estaba en silencio. Ese silencio lleno del campo, hecho de grillos y de ranas y de viento en las hojas. Aurora se movió junto a la puerta trasera. Ese sonido familiar de animal que cambia de posición en el sueño y después se queda quieto de nuevo. Benito dormía en el colchón con la boca entreabierta y la mano cerrada en el trapo que siempre sujetaba. Rosario dobló los documentos con el mismo cuidado que tendría con cosa sagrada. Los guardó dentro de la blusa, cerca del pecho, de la manera en que había guardado toda la vida las pocas cosas que importaban de verdad. Apagó el quinqué y se quedó acostada en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando el techo que ella misma había barrido de telarañas y de polvo, oyendo la respiración de Benito y los sonidos de la noche allá afuera. Pensó en un hombre que nunca había conocido y que aún así había guardado para ella lo único que importaba. Pensó que Fermín había perdido al hijo y a la mujer y se había quedado solo con la tierra y con los animales, y que aún así no se había amargado, se había vuelto paciente. Había esperado, y la espera de él la había encontrado a ella en el camino, con un bebé en el brazo y sin ningún lugar en el mundo a donde ir. A la mañana siguiente, Rosario montó a Aurora por primera vez. No tenía silla, no tenía riendas propias, solo un trapo grueso en el lomo y una cuerda que Josué había dejado en la última visita. Aurora se quedó quieto mientras ella subía, firme en las patas, sin mover el cuerpo, como si hubiera nacido sabiendo que ese momento iba a llegar y se hubiera preparado para él toda la vida. Rosario se acomodó en el lomo del caballo y sintió bajo ella la respiración de él, el calor del cuerpo, la fuerza contenida en los músculos que esperaban su orden para moverse. Tocó con los talones suavemente, y Aurora anduvo. Salieron por el sendero que llevaba al camino, pasaron por el portón que Rosario había arreglado en la segunda semana, y fueron en dirección a la ciudad. Ella llevaba los documentos junto al pecho y a Benito amarrado en la espalda con el paño de algodón, durmiendo con esa paz inquebrantable de niño que confía en la madre sin necesitar motivo. El sol estaba naciendo detrás de los árboles y la luz pegaba en el pelo de Aurora y encendía ese tono de caoba que parecía cobre. Y los dos se fueron por el camino, la mujer y el caballo que se habían encontrado en una hierba alta cuando ninguno de los dos tenía nada, y que ahora cargaban juntos lo único que podía cambiar todo. El camino hasta la ciudad era más largo de lo que Rosario imaginaba cuando lo miraba desde el rancho, pero Aurora lo recorría como quien conoce cada curva por instinto, con ese paso largo y firme de caballo que nació en esa tierra y carga en el cuerpo la memoria del suelo, antes siquiera de haber aprendido a caminar derecho. Benito dormía en la espalda de ella, amarrado en el paño, la cabeza ladeada, balanceándose suavemente al ritmo del trote. El sol ya estaba alto cuando los primeros techos de la ciudad aparecieron al final del camino,
y Rosario sintió que el corazón le apretaba de una manera que no era miedo. Era la conciencia de que lo que pasara en las próximas horas podía definir si todo lo que había construido iba a durar o iba a volverse recuerdo. La ciudad era pequeña, de calles de tierra con banquetas de piedra disparejas, casas de puerta y ventana pintadas de colores que el sol ya había desteñido. Tenía una iglesia en el centro, una plaza con un kiosco, una tienda de abarrotes, una peluquería y en una calle lateral el despacho de don Venancio, que quedaba al fondo de su propia casa, en una sala de piso de ladrillo con una mesa cubierta de papeles y un librero que parecía cargar más peso del que la pared aguantaba. Rosario amarró a Aurora en el poste de la banqueta, acomodó a Benito en el brazo y tocó la puerta. Don Venancio abrió con cara de quien ya estaba esperando, porque Josué había pasado la víspera a avisar que ella vendría. Rosario puso los documentos en la mesa sin decir nada. Sacó de dentro de la blusa el sobre con la escritura y la carta de Fermín y lo abrió frente al tinterillo con el cuidado de quien está mostrando algo que vale más que dinero. Don Venancio se jaló los lentes hasta la punta de la nariz, se inclinó sobre la mesa y empezó a leer. Leyó la escritura primero, despacio, pasando el dedo por las líneas como quien revisa cada palabra. Después leyó la carta. Después volvió a la escritura. La comparó con la notificación del coronel. Puso los dos documentos lado a lado y se quedó mirando de uno al otro por un tiempo que pareció una eternidad para Rosario, que estaba sentada en la silla de enfrente con Benito en el regazo y las manos apretadas una contra la otra debajo de la mesa. Cuando don Venancio levantó la mirada, tenía en el rostro una expresión que Rosario no pudo leer de inmediato. No era alegría y no era preocupación. Era sorpresa, la sorpresa de quien trabaja con papeles desde hace décadas y todavía es capaz de asombrarse con lo que un pedazo de papel puede cambiar. Dijo que la escritura era legítima, registrada en notaría de otra jurisdicción, fuera del alcance del coronel, con firmas reconocidas y testigos. Dijo que la carta de Fermín combinada con la escritura creaba una línea de intención clara. El dueño de la tierra quería que fuera ocupada por quien la cuidara, y Rosario la estaba cuidando. Dijo que la notificación del coronel se basaba en la alegación de tierra sin dueño y sin herederos, y que la escritura echaba abajo las dos alegaciones de una vez. Dijo que iba a presentar la defensa en la notaría de la comarca vecina, donde el brazo del coronel era más corto, y que iba a juntar el testimonio de quien pudiera confirmar que Rosario estaba en el rancho de buena fe y produciendo. Rosario preguntó cuánto tiempo llevaría. Don Venancio se quitó los lentes, se restregó los ojos con el dorso de la mano, se los volvió a poner. Dijo que la ley en el campo era como río, a veces corría rápido, a veces se estancaba, y que dependía de quién estuviera tratando de detener la corriente. Dijo que podía llevar semanas. Rosario asintió, guardó la carta de vuelta en la blusa, dejó la escritura con él porque documento en mano de quien entiende vale más que documento, en el pecho de quien siente, y salió. Aurora estaba en el mismo lugar, parado en la banqueta, y cuando vio a Rosario giró la cabeza hacia ella con ese gesto que ya era rutina entre los dos, el reconocimiento tranquilo de quien no necesita fiesta para demostrar que le importa. Las semanas que siguieron fueron las más largas que Rosario vivió desde que llegó al rancho. Largas no por ser malas, sino por estar hechas de esa espera que mezcla trabajo con incertidumbre y que deja a la persona con la sensación de estar construyendo encima de un suelo que puede ceder en cualquier momento. Ella no dejó de trabajar, no porque fuera terca, aunque lo era, sino porque había entendido que el trabajo era el único idioma que esa tierra reconocía, y que si iba a perder todo, iba a perderlo con la tierra produciendo y no con la tierra parada. El bajío dio más col y dio frijol y dio calabaza. La huerta, podada y limpia, se llenó de fruta con una generosidad que parecía a propósito. Las gallinas ponían todos los días, y la leche de Doña Piedad seguía llegando cada mañana, y Rosario empezó a vender en el pueblo más cercano, intercambiando verdura y huevo y fruta por sal, por petróleo, por tela, por jabón, construyendo sin darse cuenta una red de gente que pasaba por el rancho cada semana,
y que se iba acostumbrando a ella ahí de la manera en que uno se acostumbra a lo que es bueno y se queda. Doña Querubina empezó a venir cada miércoles, con el canasto en la cintura y siempre trayendo algo: hierbas, piloncillo, un paquete de azúcar cuando había. Se sentaba en el porche y se quedaba un rato en silencio antes de hablar. Y cuando hablaba, siempre era sobre cosas que importaban. Fue ella quien contó que el coronel Arístides estaba nervioso, que el abogado de él había mandado recado diciendo que la defensa de Rosario era más fuerte de lo que esperaban y que la escritura registrada en notaría de fuera les había complicado todo. Fue ella quien contó que la gente de la región estaba hablando del rancho y que la mayoría hablaba bien, porque la gente del campo respeta a quien trabaja, y que Rosario, trabajando sola con un bebé en el brazo y un rancho a cuestas, era el tipo de cosa que se vuelve historia de porche. Y fue ella quien dijo una tarde de miércoles, con el sol bajando y el café enfriándose en la taza, que Fermín habría estado contento con lo que estaba viendo. Josué siguió apareciendo. Cada semana, a veces 2 veces, con pretextos que fueron volviéndose cada vez más delgados hasta dejar de existir. Venía porque venía, y ninguno de los dos creía necesario ponerle nombre a eso. Arregló la puerta del cuarto que se trababa, hizo una mesa nueva para la cocina con madera que trajo de su propio taller, construyó un corral pequeño para Aurora, con postes de madera fuerte y un portón que abría y cerraba sin rechinar. Lucía venía casi siempre, y la niña había establecido con Benito y con Aurora un arreglo que ningún adulto había autorizado, pero que todos fingían no ver. Ella peinaba la crin de Aurora cada tarde, mientras contaba historias que inventaba en el momento, y Benito se quedaba sentado en el banquito, mirando con los ojos bien abiertos, sin entender las palabras pero entendiendo todo lo que importaba, que era el tono de la voz y la presencia de la niña y el calor del caballo cerca. Una tarde de domingo, Josué y Rosario se quedaron sentados en el porche, mientras Lucía dormía en la hamaca y Benito dormía en el regazo de Rosario. El sol estaba bajando y la luz tenía ese tono dorado que pintaba el rancho entero de un color que parecía de sueño. Josué se quedó un rato en silencio mirando al frente, hacia la huerta, hacia la cerca que él mismo había hecho. Después dijo, sin voltear la cara, que desde que su mujer murió no había sentido ganas de estar en un lugar que no fuera su propia casa, y que últimamente estaba sintiendo. Dijo que no era bueno con las palabras y que se había pasado la vida entera arreglándoselas sin ellas, pero que había aprendido con el tiempo que guardarse algo que necesita ser dicho era un desperdicio que la vida cobraba caro. Rosario se quedó mirándolo por un momento. Después dijo que había llegado a ese rancho sin saber nada, sin saber sembrar, sin saber montar, sin saber si se iba a quedar, y que todo lo que aprendió, lo aprendió porque alguien apareció en el momento justo para enseñarle. Dijo eso mirándolo a él, y había en la manera en que lo dijo una claridad que no necesitaba nada más alrededor. Aurora relinchó desde el corral. Los dos miraron al caballo al mismo tiempo, y él estaba parado con la cabeza levantada, el pelo oscuro agarrando la última luz del día, mirándolos con esa expresión que los caballos tienen cuando parece que entienden más de lo que deberían. Rosario sonrió, y Josué sonrió, y era la primera vez que los dos sonreían juntos al mismo tiempo, y la sonrisa se quedó en el aire entre ellos como cosa que no necesitaba explicación. La sentencia llegó una mañana de viernes. El hijo de la lavandera del pueblo trajo el recado a caballo, gritando el nombre de Rosario antes de llegar al portón, con esa urgencia buena de quien trae noticia que no aguanta guardar. Era recado de don Venancio. La demanda del coronel Arístides había sido declarada improcedente. La escritura de Fermín era válida. La ocupación de Rosario era reconocida como continuación legítima de la voluntad del propietario fallecido. La propiedad era suya por derecho documentado y por posesión productiva, sin posibilidad de impugnación. El coronel había sido notificado y tenía plazo para firmar el reconocimiento. Rosario se quedó parada en el solar con el recado en la mano. El muchacho de la lavandera se quedó esperando la reacción grande que no llegó.
Ella no gritó, no brincó, no lloró. Se quedó parada, mirando alrededor, con una mirada lenta que fue pasando por cada pedazo de ese lugar. El solar que había deshiervado con sus propias manos, la casa que había barrido y arreglado y abierto y llenado de aire y de vida, la huerta que había podado hasta que los árboles volvieron a dar como daban antes, el bajío con las coles y el frijol y la calabaza, las gallinas picoteando cerca del cobertizo, Aurora parado en el corral, con la cabeza girada hacia ella, los ojos oscuros brillando en la luz de la mañana, la crin balanceándose en un viento suave. Agradeció al muchacho, le dio un puñado de guayabas y se quedó parada en el solar después de que él se fue. Entonces fue hasta el corral. Aurora vino a su encuentro antes de que ella llegara, con ese paso largo y tranquilo que ya era el paso de caballo adulto, y bajó la cabeza cuando ella extendió la mano, de la misma manera que lo había hecho esa primera tarde en la hierba alta, cuando no tenía un día de vida y eligió confiar en ella sin conocer nada más. Rosario recargó la frente en el cuello de él y se quedó así, sintiendo el calor del pelo y la respiración tranquila del animal, y esta vez la lágrima sí vino, no de dolor y no de alivio, de algo que quedaba entre los dos y que tal vez era gratitud, pero no gratitud por una sola cosa, gratitud por todo junto, por el potro que la eligió, por el rancho que la recibió, por el viejo que nunca conoció y que creyó en ella, por las manos que aparecieron para ayudar cuando ella pensaba que estaba sola. Cuando Josué llegó esa tarde con Lucía, supo de la sentencia por la manera en que Rosario estaba en el solar. No era nada visible, ningún gesto diferente, ninguna señal que alguien de fuera pudiera señalar. Pero él lo vio. Lo vio porque había aprendido en los últimos meses a leer en ella lo que ella no decía, que era donde vivían las cosas más importantes. Lucía corrió directo hacia Aurora, como siempre. Josué se quedó parado en el portón por un segundo, mirando a Rosario, y entonces entró y fue hasta ella, y se quedó a su lado sin decir nada. Y el silencio entre los dos en ese momento decía todo lo que necesitaba ser dicho, y más de lo que cualquier palabra habría podido cargar. Se quedaron en el solar hasta que la noche cerró. Josué contó que había traído un frasco de aguardiente de frutas que él mismo hacía cada año y que nunca había encontrado ocasión que lo mereciera. Rosario dijo que tenía café y piloncillo y que era suficiente. Él dijo que no lo era, pero que lo iba a aceptar de todas formas. Lucía se quedó dormida en la hamaca del porche, con la mano colgando para afuera, y Aurora se echó debajo de la hamaca como si estuviera cuidando el sueño de ella. Benito dormía dentro de la casa, en la cuna de madera que Josué había hecho y traído una mañana sin avisar, diciendo que le había sobrado material de un trabajo, lo cual los dos sabían que no era verdad. Cuando la noche se puso oscura y las estrellas se abrieron de esa manera en que solo se abren lejos de la ciudad, muchas y cercanas y vivas, Josué se levantó para irse. Agarró a Lucía en brazos con el cuidado de quien ya hizo eso cientos de veces, y la niña no despertó. En el portón se volteó una vez y miró a Rosario, que estaba en el porche con el quinqué encendido atrás. Y esta vez la mirada se quedó, sin desviarse, sin esconderse de nada. Era la mirada de quien está diciendo algo y dejando que el tiempo haga el resto. Rosario sostuvo la mirada y asintió despacio, y ese gesto pequeño, casi invisible en la oscuridad, fue la respuesta que los dos llevaban semanas esperando sin saber cómo pedir. Los meses que siguieron trajeron los cambios de la manera en que las cosas buenas llegan cuando la tierra es buena, y la mano que cuida no se rinde. El rancho floreció de una forma que parecía milagro para quien lo veía de fuera, pero que Rosario sabía que era trabajo, trabajo repetido todos los días, por la mañana cuando el sol salía y por la tarde cuando el sol bajaba, el tipo de trabajo que no aparece en las historias, pero que sostiene toda historia que vale la pena ser contada. El bajío triplicó de tamaño y pasó a abastecer no solo al pueblo cercano, sino a 2 pueblos vecinos, con verdura y fruta y frijol, que las mujeres venían a buscar en carreta cada semana. Las gallinas se multiplicaron de la manera en que las gallinas hacen cuando el lugar es bueno,
Y el gallinero que Rosario improvisó en el cobertizo se convirtió en un gallinero de verdad, con malla y perchas y nidos, que Josué construyó un sábado por la mañana, mientras Lucía supervisaba con la autoridad de quien se considera responsable de cada animal del rancho. Aurora creció y se volvió el caballo que el potro prometía ser. Fuerte, de pelo castaño oscuro que brillaba con el sol, con la crin negra y espesa, y ese porte de animal que sabe su propio tamaño y no necesita probarle nada a nadie. Rosario lo montaba cada mañana antes del trabajo, y los dos salían por el camino al paso largo que era la marca de él, cubriendo distancias sin prisa, como quien tiene la certeza de que va a llegar a donde necesita. Aurora nunca perdió la manera que tenía desde cría, esa cercanía que no era de animal domesticado, era de animal que eligió. Cuando Rosario estaba en el porche, él se quedaba cerca. Cuando ella iba a la huerta, él iba también. Cuando Benito, que ya caminaba y ya decía las primeras palabras, extendía los brazos hacia él, Aurora bajaba la cabeza con esa delicadeza enorme de animal grande que sabe exactamente cuánta fuerza tiene y elige no usar ninguna. Josué dejó de inventar pretextos para aparecer y empezó a aparecer porque quería, porque el rancho de Rosario se había convertido en el lugar donde él quería estar, y Rosario se había convertido en la persona con quien quería quedarse. El romance entre los dos se construyó sin declaración formal y sin ceremonia, como se construyen las cosas que son de verdad en el campo, con presencia repetida, con gesto que sustituye palabra, con la decisión diaria de volver siendo la prueba mayor que cualquier promesa dicha en voz alta. Lucía empezó a llamar a Rosario madrina, nombre que inventó ella sola y que cargaba un peso que la niña tal vez no entendía por completo, pero que sentía, porque los niños sienten lo que todavía no saben nombrar. Una tarde de domingo, meses después de la sentencia, el rancho estaba lleno de ese ruido bueno del lugar que tiene vida. Lucía estaba en el corral de Aurora, peinándole la crin con un peine que Josué hizo de madera. Benito estaba sentado en la tierra del solar, jugando con las gallinas que picoteaban a su alrededor sin miedo. Doña Querubina estaba en el porche, tomando café con Rosario y diciendo que el olor de la guayaba de ese año estaba mejor que el del año pasado y que eso significaba buena lluvia. Josué estaba al fondo, arreglando una estaca de la huerta con esa calma de quien hace lo que le gusta y no tiene hora de terminar, y Rosario se quedó mirando todo aquello. Cada pedazo de ese lugar que había encontrado abandonado y que ahora respiraba y producía y acogía. Y pensó en Fermín, como pensaba muchas veces, ya no como extraño, sino como alguien que conocía de adentro hacia afuera, porque había vivido dentro de lo que él construyó, había leído lo que él pensó, había cosechado lo que él sembró, había encontrado lo que él escondió para que ella lo hallara. Pensó que él había acertado, que ella se había quedado, que quedarse no era solo no irse, era despertar cada día y elegir de nuevo ese suelo, ese techo, esa gente, ese trabajo. Pensó en lo que él escribió en la carta, que quien cuida lo que quedó atrás merece lo que viene por delante, y entendió que lo que había venido por delante era todo eso que estaba mirando. No era riqueza, no era fama, no era nada que cupiera en un papel o que pudiera contarse en monedas. Era un rancho de tierra roja que daba lo que la mano le pedía. Era una huerta de fruta madura que olía a infancia que ella nunca tuvo. Era un caballo que la eligió cuando no tenía un día de vida y que nunca más se apartó de su lado. Era un hombre bueno que arreglaba las cosas que se rompían y se quedaba cerca cuando no se rompía nada. Era una niña que peinaba crines de caballo y la llamaba madrina. Era un hijo que crecía en la tierra de ese solar y que iba a aprender a caminar ahí, a correr ahí, a montar ahí, a hacerse persona ahí. Era una vieja curandera que aparecía cada miércoles con hierbas y con verdad. Era pertenecer, era hogar, y ella había llegado a él con una maleta en la mano y un bebé en el brazo, sin saber que estaba llegando. El sol bajó despacio esa tarde, de la manera en que baja en el campo sin prisa, pintando todo de dorado antes de irse. Aurora relinchó desde el corral, un relincho corto y tranquilo, como si estuviera de acuerdo con algo que nadie había dicho.
Lucía levantó la cabeza de entre la crin de él y miró al cielo. Benito le aplaudió a las gallinas. Doña Querubina dijo que se iba antes de que oscureciera y que el miércoles traía pastel de elote. Josué apareció del fondo con la estaca lista y se sentó al lado de Rosario en la banca del porche, cerca de la manera en que se sentaba ahora, sin distancia y sin ceremonia. Y Rosario se quedó ahí, mirando el rancho en la luz del final del día, con el peso bueno de todo aquello en el pecho, y supo que estaba en casa. No porque alguien lo hubiera dicho, sino porque todo alrededor, la tierra, los animales, las personas, el silencio lleno del campo, todo lo decía junto de una vez, sin necesitar palabra alguna. Rosario llegó a ese rancho con una maleta en una mano y un hijo en la otra. No tenía documentos, no tenía nombre en esa tierra, no tenía a nadie esperándola. Y aún así se quedó. Porque a veces la valentía no es la ausencia del miedo, es la decisión de dar el siguiente paso cuando el suelo parece incierto. Hay gente que mira lo que quedó y solo ve lo que falta. Hay gente que mira al mismo lugar y ve un comienzo. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con alguien que necesite recordar que empezar de nuevo es posible. A veces la historia correcta llega en el momento correcto. Y si todavía no te suscribiste a este canal, hazlo ahora. Hay muchas más historias esperándote aquí.